¿Qué pasará? Me preguntan qué pasará si gana Milei. Pues no lo sé, pero va a estar mal, va a ser problemático. ¿Te acuerdas cuando ganó Duterte en Filipinas? Entre otras cosas, estuvo asesinando gente feliz de la vida, implantó una serie de leyes muy populistas, pero al mismo tiempo muy dañinas. ¿Te acuerdas lo que pasó con Bolsonaro? Que suspendió los programas más útiles que habían desarrollado los socialdemócratas anteriores, tanto Lula como su antecesor, que no me acuerdo quién era, no me acuerdo si fue Cardoso o Color de Melo, luego los confundo y me riñen, y las cosas en general empeoraron en Brasil. Tan es así que Lula le volvió a ganar las elecciones. Algo así va a pasar. Algo así va a pasar. Milei no cree en el cambio climático. Milei cree que la gente tiene derecho a vender sus órganos, porque el mercado es lo único que le parece, que le respeta. Está a favor de muchas limitaciones a la libertad, gritando viva la libertad, carajo, que es su grito de guerra, que es un poco como si un violador grita viva la virginidad. O sea, no están defendiendo la libertad, están defendiendo una visión libertaria que acaba cancelando la libertad de miles, de millones y millones de personas. Que la reacción porque se va a votar a Milei por los errores que ha tenido el kirchnerismo, no lo sé. No soy experto en la política argentina, pero sí soy experto en populismo. Si no soy experto, por lo menos he trabajado y he estudiado y leído muchísimo sobre el populismo, tanto de izquierda como de derecha, y soy tan enemigo del populismo de derecha como del de izquierda, y mucha gente lo sabe. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en la geopolítica a los alrededores? No lo sé, depende también de la reacción que haya de los partidos de izquierda que están gobernando alrededor de la Argentina, fundamentalmente en Chile, fundamentalmente en Uruguay, en Colombia, en Bolivia, en Perú. Es decir, si la comparación resulta favorable a la izquierda, pues lo de Milei va a ser unos cuantos años de desastre. Si no, no. Ahora, yo no estoy tan convencido que vaya a ganar. Yo soy de los que dicen que hasta que no se cuenta el último voto, yo no ando tomando posiciones. Un tipo que cree que dolarizar la economía es la solución, cuando evidentemente no lo es, y hay muchísimos expertos que te explican por qué no lo es, y cuando se ha intentado algo como la dolarización, que ya lo intentó precisamente en Argentina, Carlos Menem, tipo cuyo nombre no se atreven a decir muchas personas porque dicen que es de mala suerte los argentinos, que casi no son supersticiosos, el innombrable, ¿cómo le llamaban? Él era Menem, le decían Méndez, Méndez, ¿cuál Méndez? Ustedes nunca tuvieron un presidente llamado Méndez. Es que no se puede decir su nombre, me decían mis amigos argentinos. Entonces, promueve la dolarización, promueve ciertas libertades de mercado que van en contra de las ventajas sociales, y es un aliado, ahora sí abierto, de la antigua dictadura. Primero fue asesor de uno de los miembros de la dictadura, de Bussi, y ahora está aliado a su hijo. Entonces es un hombre que dice: nosotros no somos de derecha, chicos, si estás con la dictadura, con la gente de la dictadura, y tu vicepresidenta dice que los guerrilleros fueron tan malos como la dictadura, que no estuvieron, los montoneros no estuvieron atacando civiles ni torturando a nadie, fueron un movimiento armado que puede criticar de muchísimas maneras, pero no lo puede igualar a un proyecto de destrucción, no solo de guerrilleros que ellos llaman terroristas, sino de destrucción de todos los demócratas medianamente progresistas de Argentina, y además entrando en el juego más vil de todos, el juego de los números. Yo hace muchos años tuve en un tremendo foro de internet que tuve durante un tiempo a un nazi, que decía: es que no fueron 6 millones de judíos los asesinados. Y ese era su retintín constante cuando se hablaba del tema del Holocausto. Y le decía yo: ¿cuántos fueron? No sé, pero no fueron 6 millones. O sea que si fueran 5 millones ya no sería grave el proceso de asesinato industrial de una serie de personas por el hecho de haber nacido de los padres que nacieron.
Si fueran 3 millones ya no sería grave. Si fuera 1 millón de personas ya no sería grave. O sea, ¿cómo calculas ese tipo de cuestiones a nivel de números? No es válido, no es humanamente razonable. El caso de Milei, su vicepresidenta y él mismo han dicho en varias ocasiones que no fueron 30,000 desaparecidos ni 20,000 desaparecidos, que solo fueron 7,000 no sé cuántos. Ah, bueno. Pues si vamos a matar solamente a 7, 8,000 personas, tampoco es para tanto. Ya si fueran 20,000, nos preocupa. Es una visión tan vil, tan infecta, tan deshumanizada, tan pacata, que me hace esperar lo peor de, por supuesto, el señor Milei. Pero no estoy tan seguro de que vaya a ganar.